Bienvenidos a la formación del estándar de producción Bonsucro, módulo 7, principio 4, gestionar activamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en sus criterios 4.3 y 4.5. Y principio 5, mejorar continuamente otras áreas clave del negocio. Este es el último módulo de 7 módulos, uno de introducción y los 6 del estándar de producción Bonsucro. A continuación veremos un video sobre la dinámica de capacitación. Vamos a dar ahora una rápida explicación de cómo es la dinámica de capacitación. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es el estándar de producción. Tenemos el criterio, tenemos el indicador, el alcance estándar y el texto completo. Básicamente, este es el indicador, que es un número de referencia y un título. Este es el alcance que nos dice si es ingenio, agricultura, toda la base de suministro, y si es un indicador fundamental o no. Este es el estándar que nos dice el estándar métrico que nos da, por ejemplo, si es en este caso sí, no, o puede ser también una métrica que es tal cual va en la calculadora. Y acá, en este sitio, y acá tenemos lo que es el indicador métrico, ¿no? Básicamente tenemos el texto completo del indicador, que ya es la redacción completa del indicador, cómo se va a auditar y los requisitos que debemos cumplir. Ya eso es una extensión, un texto completo de este indicador. Tenemos también unas guías de implementación y unas guías de auditoría. Sin embargo, importante tener en cuenta que no seremos auditados frente a las guías. Siempre seremos auditados frente al indicador. Sin embargo, estas guías nos dan más información sobre cómo implementar, sobre cómo auditar, y asimismo llevaremos la capacitación. Hemos creado entonces estas siguientes láminas. Para el estándar de producción, la lámina aquí presente, donde tenemos siempre arriba en el entorno lo que es el criterio. ¿Sí? Tenemos también aquí a la izquierda lo que es la descripción del indicador, como vimos el ejemplo de arriba. Tenemos aquí el alcance y este botón que nos va a decir siempre si es un indicador fundamental, y si está ausente es porque no es un indicador fundamental. Tenemos aquí la descripción métrica, el indicador métrico tal cual está en el estándar de Bonsucro de producción, y en este sitio pues tendremos ya la descripción del indicador y los requisitos completos del indicador. Siempre cuando estemos hablando del estándar de producción Bonsucro, estamos en este entorno. Pasamos a la siguiente lámina, siempre, que será la lámina de la guía de implementación. Aquí siempre tendremos el indicador en el que estamos. Tendremos también entonces el alcance y el objetivo tal cual están en la guía. Y en este espacio de acá tendremos el resumen de la descripción de la guía. Será un resumen que hemos creado para describir y explicar mejor cómo implementar este estándar. Después de esta lámina, no siempre, pero hay unas láminas intermedias donde explicamos algunos conceptos de fondo sobre cada uno de los indicadores cuando aplique. Y al final de cada indicador tendremos siempre que es el resumen de la descripción de la guía. Este resumen entonces trae arriba siempre el indicador, y aquí ya finalizaremos la explicación del indicador explicando cómo se audita, qué debe revisar el auditor, cuáles son los puntos fundamentales. Bueno, muchas gracias, disfruten la capacitación. A partir de este momento apagamos la cámara para concentrarnos en la explicación del estándar. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a la continuación del principio 4, gestionar activamente la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Seguimos entonces con el criterio 4.3, establecimiento de un plan de administración del agua. Los dos criterios anteriores los vimos en el módulo 6. En este módulo veremos hasta el 4.5 más el principio 5. Comenzamos entonces este criterio sobre el plan de administración del agua con el 4.3.1. El operador identifica los principales recursos hídricos y áreas de captación. Es uno de los indicadores que van para toda la zona de suministro, y se debe, digamos, en la medida de lo posible, identificar los principales recursos hídricos, incluidas las zonas de captación, cuencas, subcuencas o microcuencas, y definir su nivel de disponibilidad o estrés hídrico en estas cuencas. Se deben identificar otros usuarios también de esta cuenca en ese mapeo,
y identificar iniciativas hídricas locales y enumerar las organizaciones involucradas en esta gestión hídrica, en este caso. En este caso, se debe identificar en un mapa los principales recursos hídricos que se tienen, identificar la cuenca, identificar en esta cuenca, obviamente, el ingenio donde se encuentra, donde está toda la base de suministro, quiénes son los usuarios de esa cuenca para el cultivo de caña de azúcar, pero además identificar y listar otros usuarios en lo posible, asociaciones que estén en el proceso de cuidado del agua y obviamente comunidades circundantes que también utilicen el agua. Esto es lo que se debe identificar y mapear inicialmente desde el punto de vista de implementación en este 4.3.1. Desde el punto de vista del auditor es importante que el auditor identifique un mapa con la cuenca hidrográfica. En ese mapa está identificado el ingenio, en ese mapa están identificados los usuarios de la base de suministro total, identificados toda la base de suministro. En ese o al costado de este mapa están listados los usuarios de esas cuencas, están listadas las asociaciones de esas cuencas igualmente. Identificar quién hizo el mapa, quién hizo el listado, cómo se ha monitoreado este uso, cuál es la comunicación con estos usuarios de la base de suministro, garantizar que el mapa incluye toda la base de suministro. En el 4.3.2, el segundo de 6 indicadores en este criterio, el operador desarrolla e implementa un plan de gestión del agua. Este es un indicador fundamental y básicamente se desarrolla e implementa un plan de gestión del agua con acciones, objetivos alcanzables, responsabilidades acordadas, plazos, recursos asignados y obviamente que refleje la mejora continua y principios de aprendizaje organizacional. Este plan debe estar además actualizado al menos cada 3 años o según procedimientos de la compañía. Desde el punto de vista de la implementación del plan es importante basarse en el mapeo previo, en la identificación de actores del mapeo previo, y igualmente entender lo que es una cuenca, qué es el uso de la cuenca, cómo se maneja la cuenca, ¿no? Aquí tenemos una descripción de la cuenca, lo que es una zona geográfica en la que el agua obviamente transcurre hacia un solo cuerpo hídrico. Cuáles son los riesgos de esta cuenca, cuáles son los indicadores, cuáles son las actividades, cuál es el recurso que vamos a usar para este plan de gestión, quiénes son las personas asignadas, cuáles son las actividades y registros que vamos a llevar para lograr implementar este plan de gestión del agua. Obviamente, desde el punto de vista de implementación de este plan, también se debe tener en cuenta una identificación de riesgos relacionados con el agua en la cuenca, es decir, los peligros, los riesgos y las medidas aplicadas. Obviamente, establecer estructura y disposiciones de gestión, pero también objetivos, lo que llamamos SMART en inglés, que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y basados en el tiempo. Y obviamente los empleados deben conocer el plan, asegurarse de que los empleados encargados tienen conciencia de que el plan existe y que se está implementando. Finalmente, el auditor debe revisar que existe el plan, revisar que el plan está por más de 36 meses, identificar cómo se opera el plan, cuáles son los riesgos identificados, cuáles son las actividades, cuáles son los registros de esas actividades, cuáles son los recursos de estas actividades y cruzar este plan obviamente con la cartografía disponible. ¿Ya? Ese es el objetivo a la final, identificar que el plan es adecuado, está implementado y se está llevando a cabo. Pasamos ahora al 4.3.3. El operador promueve el uso sostenible del agua mediante la participación en acciones colaborativas. Un indicador no fundamental. Y aquí, evidentemente, especialmente cuando se produce estrés hídrico, pues el operador documenta su compromiso con acciones colaborativas y colectivas para promover ese uso sostenible del agua y obviamente participa con otros usuarios y el gobierno y la sociedad civil en la captación, la planificación y la gestión del agua en este acuífero, incluido cómo asignar el agua equitativamente y sin conflictos, es decir, participa en esta gestión del agua para garantizar un uso eficiente del recurso disponible para todos. Desde la implementación basada en el mapeo del 4.3.1, basado también en las actividades y riesgos del plan del 4.3.2,
Se establecen dentro de ese plan seguramente unas actividades que tienen que ver con ese relacionamiento de los usuarios de la cuenca. En ese sentido, bueno, tener registros de ese relacionamiento, participar activamente, hacer parte de la construcción de planes conjuntos para salvaguardar y cuidar el recurso hídrico. Sobre todo, evidentemente, en situaciones de estrés. Mantener registros de nuevo, tener una persona encargada de estas actividades, tener un plan, una agenda y mantener esa colaboración en la gestión del agua en esa cuenca. Desde el punto de vista de auditoría, es importante entonces que el auditor revise el plan, revise la identificación de actores e identifique cómo se une esto a las actividades, identifique cómo se han llevado estas actividades, los soportes. También es posible que en su consulta de partes interesadas pregunte con la comunidad o con vecinos o actores en la región si en realidad se están llevando a cabo acciones colectivas y cómo es en realidad este relacionamiento y actitud de la empresa frente al manejo del agua y la mejora de las condiciones de agua para todos en situaciones evidentemente específicamente cuando hay estrés hídrico se debe tener mayor atención en la implementación de este plan. Llegamos entonces a este indicador 4.3.4, existía anteriormente en el estándar de producción, y es el operador maximiza la eficiencia del agua por masa de producto. Aquí entonces tenemos menos de 20 kilogramos de agua por kilogramo de azúcar, menos de 30 kilogramos de agua por kilogramos de etanol en este caso. Entonces el agua consumida en el ingenio en realidad es el agua usada menos el agua de vuelta al medio ambiente. Si el ingenio exporta efluentes a las plantaciones para el riego, lo informa como agua de vuelta al medio ambiente en este caso y demuestra mejor eficiencia ese reuso. Aquí desde la implementación ya es muy importante mantener los registros de uso, sobre todo en el ingenio, tener en cuenta flujómetros y medir muy bien esa agua que posiblemente se devuelve a fertirriego o a riego o se hace reuso de esa agua para riego. Obviamente, si los contadores de agua o los flujómetros no son fácilmente accesibles, es importante pues, evaluar metodologías para garantizar una medición confiable en este sentido. Entonces, medir, tener ese procesamiento de esa información previa a la calculadora y posteriormente incluir el dato correcto en la calculadora. Esa es la responsabilidad de la implementación. Pasando ahora a la auditoría, el auditor debe garantizar que la información es correcta y en los datos de salida de la calculadora está en cumplimiento. Revisar anteriormente cómo se está procesando la información, revisar anteriormente cuál es la fuente de la información, es decir, los flujómetros, cómo se están llevando, quién lleva los registros, quién apunta la información de consumo, quién apunta la información de reuso de esa agua y cómo se disminuye para garantizar que el dato está correcto en la calculadora. El 4.3.5 es un operador métrico nuevo. Dice, el operador maximiza la productividad del riego. Un indicador no fundamental y lo que nos dice es que en realidad la productividad del agua real debe ser superior a la productividad del agua de comparación. Entonces, esto garantiza en realidad que el riego es eficiente y que nos genera retornos en producción de caña de azúcar. La productividad del agua entonces es la medida del grado de eficiencia con que se usa el agua y obviamente es igual al rendimiento de la caña cosechada en toneladas por hectárea dividido por el riego neto aplicado durante la temporada del cultivo en milímetros. Así, esta productividad del agua está fuertemente influenciada por la cantidad de lluvia en la zona en la que estamos y esto se expresa como productividad del agua de comparación, es decir, es esa caña de azúcar que produciríamos sin riego en una zona específica y posteriormente el rendimiento real de la caña neto aplicado durante la temporada del cultivo que determina el valor de la productividad del agua real, es decir, qué rendimiento tenemos con riego. Eso es lo que queremos saber, es esa diferencia entre la caña con riego y la caña sin riego en promedio. Aquí es importante entonces que tengamos claros los datos que se deben incluir en la calculadora. Obviamente se debe llevar un registro de los volúmenes de agua de lluvia que existen anualmente. Tener en cuenta que 1 milímetro de agua corresponde
pues equivalente a 10 a 10 metros cúbicos de agua por hectárea, ¿sí? Y obviamente evaluar esta comparación, tener registros de cómo sería la información sin riego y cómo es la información con el volumen de agua utilizada con el riego. ¿Ya? Si no tenemos comparación, utilizar datos teóricos existentes, es decir, si estamos regando toda la caña, pues tratar de utilizar datos teóricos de ese diferencial con fundamentos científicos. Si tenemos una zona de comparación, pues utilizar esa zona de comparación para evaluar esa diferencia de productividad. Aquí lo importante pues, es tener en cuenta el cálculo que tiene la calculadora detrás y incluir muy claramente la información de la calculadora, en la calculadora. Desde la auditoría, evidentemente ver el registro en la calculadora, irse atrás y revisar esa información de agua, cuál es la información, cómo se calculó el agua de lluvia, ir atrás, revisar los registros, quién es el encargado de revisar los registros de lluvia, cuál es el procedimiento de revisarlos, cómo se lleva a cabo a un soporte digital. Igualmente, cómo se mide el volumen de agua aplicado en campo, cuáles son los flujómetros, quién es el encargado de llevar ese registro a un registro digital posteriormente, cómo se colecta toda esa información de forma anual o mensual y finalmente también tener en cuenta entonces ese área de caña que no tiene riesgo de comparación o cuál es la base científica para tener en cuenta ese diferencial, ¿ya? En caso de que no existan zonas sin riego. Y asimismo, entonces, corroborar la validez de la información incluida en la calculadora finalmente. Terminamos este criterio con el indicador 4.3.6. El operador minimiza los efectos perjudiciales de la descarga residual. Bien, este indicador se aplica al ingenio y es un indicador no fundamental. Bien, el estándar que se espera de este indicador es que los resultados de los análisis de oxígeno disuelto sean mayor que el 2.5 ppm. Alternativamente, se puede trabajar con dos otros resultados, que son los resultados de DQO o DBO. Si el operador elegir trabajar con DQO, el resultado debe ser menor que 1 kilogramo de DQO por tonelada de producto producido en este ingenio. Alternativamente, si trabajar con DBO, el resultado debe ser menor que el 0.25 kilogramos de DBO por tonelada de producto. Este indicador mide el oxígeno disuelto, que es un indicador de la cantidad de oxígeno disponible en el curso receptor para mantener la vida. Es decir, cuanto mayor la cantidad de oxígeno disuelto en el curso receptor, mejor para las vidas que ahí están. Se puede mantener las vidas que están en este curso receptor. Es importante lembrar que cuando se elige trabajar con muestreo para oxígeno disuelto, el muestreo debe llevarse a cabo en el curso receptor. Pero si el operador desea trabajar con resultados de DQO y o DBO, el muestreo debe llevarse a cabo en el punto de descarga. Entonces, desde el operador, evidentemente verificar los parámetros definidos, identificar los laboratorios que pueden hacer esta toma, cuál es el procedimiento de toma de muestras, cuál es la frecuencia de toma de muestras, ¿sí? Para garantizar que todo se lleva a cabo de la mejor forma. Evaluar entonces la medida que se tomaría, si es las partículas per millón, si es el DQO, si es el DBO, ¿sí? Trazar cómo se va a levantar esa muestra, cómo se lleva al laboratorio, cuál es el resultado, cómo se maneja ese resultado, y registrar ese resultado adecuadamente. El auditor entonces debe solicitar los registros de análisis, pero además debe solicitar el procedimiento, entrevistar a las personas que hacen las muestras, verificar la zona si es posible donde se toma la muestra, ¿sí? Verificar que el laboratorio tenga las credenciales necesarias para hacer el análisis requerido. Pero también importante verificar si existe un permiso ambiental acogido a esta norma de vertimiento, si ese permiso ambiental también corresponde con la información entregada o si ha sido la misma información levantada a través del permiso la que está incluida. Obviamente si ese permiso está en pie,
si tiene correcciones y revisar que se incluyen estos parámetros como mínimo. Pasamos ahora al criterio 4.4, planes de gestión de plagas, enfermedades y malezas establecidos y aplicados. En el indicador 4.4.1, el primero de este criterio, nos dice el operador identifica y monitorea plagas y enfermedades actuales, históricas y potenciales. Es un indicador menor, pero en este caso se trata de listar o identificar qué plagas históricamente vistas, potencialmente en la región geográfica en la que estamos, incluidas también malezas, que es una parte importante del cultivo de caña. ¿Qué malezas tenemos? ¿Cuáles hemos identificado? Cuáles potencialmente pueden existir en esa zona? Y definir cuándo corresponde el umbral de cuando es necesario realizar un control de plagas para cada uno, es decir, a partir de qué momento de monitoreo se debe hacer una aplicación. Realizar también el control de las condiciones de las plantaciones, plagas y organismos benéficos en esta zona. Básicamente, esta identificación se basa en un plan de monitoreo, constante de esa identificación de plagas, enfermedades o malezas, donde el operador además las tiene listadas, identificadas y evidentemente el personal que hace esta identificación está capacitado para conocer esas plagas. Identificar no solamente las presentes actualmente, sino pensar en las históricas, las que han sucedido por el pasado y ya no están presentes, o las potenciales en la zona geográfica que, a pesar de que no estén identificadas posiblemente en la unidad de certificación, puedan estar, ejemplo, en otras proveedores o vecindades del cultivo de caña. Registros de campo de la sintomatología de las plantas causadas por plagas o enfermedades, históricos de control de plagas y enfermedades para que sea una lista completa. Desde la auditoría, identificar, tener esa lista de plagas, enfermedades y malezas presente, documentada, conversar abiertamente con la persona encargada, esa lista de tener una explicación de cada plaga, posiblemente fotos de las plagas existentes, de cada enfermedad, asimismo, como entrevistar al personal de monitoreo, revisar registros de capacitación del personal de monitoreo para garantizar que es capaz de identificar en campo diferentes plagas, enfermedades y malezas y confirmar con el equipo que se está llevando a cabo constantemente. Pensar en históricas no presentes, evaluarlo también con la persona encargada en la entrevista, pensar en potenciales no existentes en este momento en la unidad de certificación. El 4.4.2 ya nos dice el operador implementa prácticas de manejo de malezas, plagas y enfermedades. Es un indicador fundamental y aquí ya se busca, basado en esa identificación previa, tener un plan que identifique estrategias agronómicas, biológicas, químicas, adecuadas para la especie objetivo y el sistema de cultivo. Los umbrales en los que sea necesario entonces el control de malezas y plagas para minimizar el impacto económico y minimizar los impactos fuera, obviamente, del lugar de cultivo. Este plan, como todos los del estándar de producción, debe tener objetivos alcanzables, actividades de supervisión, responsabilidades acordadas, plazos y recursos asignados. Tiene que reflejar la mejora continua, principios de aprendizaje de la organización y no debe ser de más de 3 años, actualizar cada 3 años al menos. Entonces, desde el punto de vista de la implementación, este plan obviamente busca minimizar el impacto económico y reducir la acumulación de plagas y enfermedades. Es un plan basado en actividades de prevención, en definición de unos umbrales a partir de los cuales se debe ya llevar una aplicación de agroquímicos. Obviamente, las estrategias útiles pueden ser la eliminación manual, sobre la eliminación química, labranza selectiva, aplicación selectiva herbicida, retención de basura y cultivo de cobertura, agentes de control biológico, uso de variedades que cierren el dosel rápidamente para evitar la exposición solar y el crecimiento de malezas, y higiene del campo para evitar la propagación de malas hierbas dentro del campo. Son algunas de las actividades que pueden incluir este plan similar a un manejo integral de plagas y enfermedades. Entonces, evidentemente basado en la información de la identificación de plagas, basado en este 4.4.1, se construye este manejo integral de plagas y enfermedades, donde se identifican las plagas, se evalúan los riesgos de cada plaga, el umbral económico, el umbral a partir del cual tenemos que llevar a una reacción más rápida,
posiblemente una reacción química, pero asegurarse de que esa reacción química es focalizada, ¿no? Calificación de los riesgos e impactos, planes y medidas aplicadas, estructuras y disposiciones de gestión y evidentemente llevar también a unos indicadores de uso y reducción de agroquímicos. Pensar en, obviamente, esas capacitaciones de los empleados, en esos procedimientos para la aplicación de este manejo integrado de plagas y enfermedades, en esas capacitaciones a estos empleados para garantizar que saben monitorear y posteriormente llevar los umbrales para tomar las decisiones correctas frente al manejo de plagas, enfermedades y malezas. Desde la auditoría entonces vamos a revisar este plan, a estar seguros que es un plan que se ha revisado al menos 36 meses antes. Obviamente verificar o trazar cómo se ha llevado a cabo las decisiones de aplicación de agroquímicos, si se han monitoreado los umbrales, basado en esto se han hecho las aplicaciones. Verificar cuáles y tener registro de esas actividades de prevención para plagas, enfermedades y malezas, ¿sí? Actividades manuales, obviamente priorizando a las actividades químicas, y cómo esos monitoreos también retroalimentan esta información, ¿no? Cómo la decisión de implementación de aplicación va basada también en los monitoreos. Tener en cuenta que este plan y esas plagas estén correspondientes con las identificadas y en campo verificar que no existen plagas que no están identificadas o que no existe, obviamente, un uso profiláctico de agroquímicos que esté por fuera del plan de manejo. Los indicadores previos entonces alimentan este indicador que ya teníamos en el estándar de producción Bonsucro anterior, que nos dice el operador maximiza la eficiencia de los agroquímicos aplicados. Es un indicador fundamental y nos habla de menos de 5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. ¿Qué buscamos? Buscamos minimizar la contaminación del aire, el suelo y el agua, en particular los impactos externos. Entonces, se contabilizan las cantidades de ingrediente activo de productos agroquímicos, incluidos plaguicidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematicidas y maduradores aplicados, y se utilizan únicamente productos registrados para su uso y a precios registrados, y los utilizará de conformidad con las instrucciones de etiqueta. Obviamente se calcula el promedio de la tasa de aplicación sobre la superficie total tratada en este caso. Desde la implementación entonces, basado evidentemente en los indicadores anteriores, se empieza a registrar el uso real de agroquímicos. ¿Ya? Obviamente uso basado en ingredientes activos, entonces conocer las fichas de cada producto, entendiendo cuál es el ingrediente real activo de cada uno de los productos, el volumen utilizado, ¿sí? La fecha de solicitud, la cantidad de producto, el área de aplicación, el responsable de esa aplicación y posteriormente llevar un registro general de esos usos. Aquí, importante, hablamos del área tratada, es decir, el área que tiene un manejo de agroquímicos y se lleva un promedio de eso sobre el total del área tratada a la final. Entonces no se puede exceder este indicador de los 5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año en promedio. ¿Ya? Y la plantilla obviamente debe permitir registrar la cantidad de cada sustancia activa que se utiliza y se suma la cantidad total de kilogramos o toneladas utilizadas en la superficie total y se le realiza ese cálculo por hectárea promedio. Desde el punto de vista de la auditoría, entonces el registro arranca por la calculadora, el registro en calculadora. Atrás vamos a ver entonces cómo nos aseguramos de que en realidad se tiene el ingrediente activo. Podemos hacer ya posteriormente una trazabilidad de aplicaciones, asegurarnos que el registro corresponde a lo que está aplicado, a lo que ha salido de almacén efectivamente de ese producto, para tener esas informaciones claras. Garantizar que se ha llevado un promedio y garantizar que estamos hablando del área efectivamente tratada con agroquímicos, la que se está promediando al final. Pasamos al 4.4.4, el operador solo aplica agroquímicos legales y seguros. Es un indicador fundamental y se espera que 0 kilogramos de ingrediente activo por hectárea de agroquímicos no permitidos en el estándar Bonsucro. ¿Qué tenemos? Entonces fórmulas de plaguicidas que cumplen con los criterios de clases 1A extremadamente peligrosos o 1B altamente peligrosos de la OMS. Ingredientes que están 1A, 1B como carcinogénicos en el sistema globalmente armonizado.
Ingredientes que están con criterios de mutagenicidad, como 1A1B en este mismo sistema globalmente armonizado. Ingredientes activos que cumplen con los criterios de toxicidad 1A y 1B del sistema globalmente armonizado como toxicidad productiva, en este caso. Ingredientes que están en la lista de Estocolmo, en los criterios del párrafo 1 en el anexo D. Ingredientes que están en la lista de Rotterdam en el anexo 3. Y plaguicidas incluidos en el protocolo de Montreal. Sí, definitivamente un agroquímico prohibido es la última alternativa. Tenemos que entonces disponer de esa alternativa, garantizar que está legalmente permitido su uso y llevar a cabo ahí sí investigaciones complementarias para documentar y determinar su uso. Aquí tener en cuenta que digamos que se pueden utilizarse controles químicos o no químicos alternativos también, y esta investigación debe confirmar que no se dispone de alternativas en realidad químicas o no químicas más allá de este producto prohibido por el estándar. En estos casos, los planes de gestión de riesgos se actualizan para controlar riesgos derivados de la aplicación de un producto químico potencialmente peligroso, así como un plan específico para eliminar gradualmente o eliminar el uso de estos agroquímicos prohibidos, garantizando que se está focalizando y que es limitado en el tiempo. Desde el punto de vista de implementación, entonces, estar seguros que conocemos la lista, estar seguro que el equipo agronómico conoce esta lista de agroquímicos prohibidos, asegurarnos qué tenemos en el almacén, si tenemos algunos de estos agroquímicos prohibidos, identificarlos claramente y obviamente tener en cuenta que cuando la legislación nacional va en contra de uno de los convenios internacionales del protocolo de la lista de OMS, al permitir solo productos agroquímicos prohibidos, es decir, en este caso, si la legislación no permite ninguna alternativa, se debe cumplir con la legislación nacional. Es decir, si tenemos un agroquímico que además es prohibido por la legislación nacional, pues ya es un agroquímico que no podemos utilizar en ninguna alternativa de las que podamos justificar. ¿Ya? También en implementación, asegurarnos que el equipo de compras conoce la lista, que es una seguridad complementaria, es decir, que en el momento en que el equipo agronómico no tenga este control, el equipo de compras también debe tener un control para asegurarse que no se va a llevar a cabo el ingreso de un producto de estos que está prohibido. Asegurarse también, en caso tal de que sea obligatorio utilizarlo, llevar a cabo una justificación específica para implementarlo y tener en cuenta que si no está aceptado en el país, no se puede utilizar. Ahora, desde la auditoría, importante, bueno, entrevistar al personal agronómico, entrevistar al personal de aplicación de agroquímicos, entrevistar al personal de compras, revisar listas de salida de almacén, revisar listas de almacenamiento de productos existentes en el momento. Y asimismo, pues ver registros de aplicación, revisar las investigaciones cuando apliquen, ¿sí? La justificación es confirmar que son productos permitidos en el país para garantizar que no se está incumpliendo con el requisito legal en este sentido. Registrar nombre de los agroquímicos prohibidos y la razón de su uso en este caso. Y así trazar de verdad que no existen o si existen se tiene la justificación adecuada. Pasamos al último criterio en este principio, el 4.5, asegurar que los productos químicos y materiales peligrosos no tengan un impacto negativo en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Pasamos entonces al 4.5.1. El operador administra de forma segura las instalaciones de almacenamiento y elimina de forma segura productos químicos, combustibles, lubricantes y otros materiales peligrosos. Este es un indicador fundamental y nos habla que, digamos, los agroquímicos, aceites, lubricantes, baterías, desechos médicos y otros productos se almacenan de forma segura, el acceso está restringido a otros usuarios, también se protege el acceso de pronto a la fauna en ese sentido, y está ventilada el área y permite el manejo de derrames, es decir, como kits o herramientas anticontención de derrames. El operador también se asegura de que los agroquímicos y los fertilizantes se almacenan de manera segura en las granjas
y de forma que se impida el acceso no autorizado y se proteja también evidentemente el medio ambiente, el ingreso de fauna o que un derrame no llega directamente a cuerpos hídricos, por ejemplo. Se asegura al operador también que estos materiales se gestionen y eliminen posteriormente de forma segura. En este sentido, el operador debe revisar sus bodegas de almacenamiento, asegurarse que cumplen con los requisitos legales establecidos en el país, asegurarse que los agroquímicos están almacenados de forma independiente, que todos los almacenes están seguros, es decir, que no son libres de acceso, asegurarse entonces que estos agroquímicos están separados de fertilizantes, productos de almacén, herramientas de trabajo, ¿sí? Que tienen la iluminación, que tienen las condiciones de seguridad para los trabajadores en términos de lavaojos, señalización, fichas de seguridad de producto, que los productos están almacenados adecuadamente, líquidos abajo, polvos arriba, que los productos además en almacenes no tienen o se siguen las reglas de compatibilidad de almacenamiento de productos. Disponer también obviamente de infraestructuras de almacenamiento de residuos donde se separen los productos peligrosos y no biológicos y no peligrosos, donde además se controle también o se retenga ante cualquier líquido efluente que salga de estos almacenamientos de productos peligrosos, separarlos de los productos no peligrosos o orgánicos con el fin de evitar contaminaciones cruzadas. En la auditoría, pues el auditor debe ir y conocer las instalaciones, entrevistar a las personas encargadas, revisar los registros de formación de esas personas encargadas, asegurarse que el personal está, obviamente es adecuado, debe entonces ir a estas zonas, verificar que están seguras, verificar que se tienen todas las medidas de seguridad, verificar las zonas de los kits de retención de derrames o antiderrames, verificar que las canaletas de derrames no van directamente a cuerpos hídricos, verificar entonces también las zonas de triple lavado, las camas biológicas, las zonas de almacenamiento de residuos, también asegurarse que no hay posibilidad del ingreso de fauna de personas a esas zonas de almacenamiento de químicos peligrosos, que la separación es adecuada y que la disposición posterior también es adecuada. Verificar señalización, verificar luminosidad, verificar duchas y lavaojos en caso de accidente y igualmente capacitaciones de este personal también. Vamos al último indicador en este criterio y en este principio, 4.5.2. El operador capacita a los trabajadores en el manejo y uso correcto de productos químicos, agrícolas, combustible y materiales peligrosos. Es un indicador no fundamental. En realidad, todos los trabajadores que manejen o estén en contacto con agroquímicos desde el punto de vista de transporte y almacenamiento, que sea combustibles, materiales peligrosos o agroquímicos, deben tener una capacitación adecuada. La capacitación debe ser específica y relevante a la tarea desempeñada, debe explicar los nombres y formulaciones, toxicidad, las fichas de seguridad, etc. Debe verificar las técnicas para la correcta manipulación de estas sustancias, los elementos de protección personal necesarios, las medidas preventivas para reducir daños a la salud y al medio ambiente, los procedimientos de emergencia en caso de, o primeros auxilios en caso de un accidente. Los registros de capacitación se deben mantener y cuando corresponda deben estar de forma individual, obviamente poder saber qué capacitación ha recibido qué individuo. Y todos los registros se deben mantener como mínimo por un periodo de 2 años. Desde la implementación, el operador debe monitorear que no existen requisitos legales o cuáles son los requisitos legales para estos aspectos de manejo de agroquímicos. Si existen, seguir la legislación aplicable. Si no existen, proporcionar una formación adecuada a este personal. Ojalá tener una lista del personal involucrado en el transporte, almacenamiento y aplicación de agroquímicos, esa lista de control en la que se garantiza que ese personal lleva a cabo una capacitación específica, asegurarse que el personal que está en contacto con estos productos químicos o combustibles tiene las capacidades y habilidades para leer fichas de seguridad
y para atender y conocer las situaciones de riesgo que existen en esta información. Asegurarse que todo el mundo conoce los elementos de protección personal que están relacionados con las fichas de seguridad, que las matrices de riesgo de cada uno de esos productos están relacionadas con cada una de las fichas de seguridad. Mantener registros de estas capacitaciones, mantener registros de uso y controlar entonces una aplicación correcta y manipulación correcta de estos agroquímicos. Finalmente, el operador pues, debe comprobar los registros de formación, ¿sí? Debe asegurarse previamente si existe una legislación aplicable, entonces verificar que esos registros cumplen con esa legislación aplicable cuando aplique. Hablar con el operador, entrevistar al operador, entrevistar a los aplicadores, asegurarse que llevan los elementos de protección personal adecuados, asegurarse de que conocen los riesgos, asegurarse de que saben qué hacer en caso de un accidente, asegurarse que la empresa ha también capacitado, ha tenido en cuenta a quienes transportan, a quienes almacenan, que estén expuestos en este sentido. Y registros, verificar registros, cruzar información de campo con registros de capacitación, asegurarse que esos registros están al menos por 2 años. Pasamos ahora al principio 5, mejorar continuamente otras áreas clave del negocio. Este principio tiene 4 criterios. 5.1, promover la sostenibilidad económica y social. 5.2, reducir las emisiones y los efluentes, promover el reciclado de los flujos de residuos cuando sea práctico. 5.3, formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en todas las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades generales. Y 5.4, mejora continua del bienestar de los trabajadores. Arrancamos entonces por el 5.1. Este criterio tiene un indicador único que nos dice el operador garantiza que se maximice el valor por tonelada de caña para ingenio de agricultura. En este sentido, para ingenio debe ser superior a $14 por tonelada de caña y para agricultura a $10 por tonelada de caña. El valor agregado por la operación en realidad es un valor de venta menos el precio de los productos, materias primas, incluida la energía eléctrica, y los servicios adquiridos. ¿Ya? Para más información vamos a ver ahorita las guías de implementación. Aquí tener en cuenta que ese valor agregado no es lo mismo que el beneficio. Estamos hablando de ese ingreso por ventas antes digamos, de repartir en salarios, subsidios, impuestos y beneficios. Es lo que genera, digamos, la venta bruta de ese producto, en este caso, o eliminando costos de producción, ¿ya? Ese es el cálculo que tenemos, es el cálculo que se ha venido además adaptando respecto a información adquirida por la calculadora en los de operadores pasados. En la implementación entonces asegurarse que la información está claramente levantada por parte del equipo contable, que se tiene claramente esta información específica y que se ha hecho además en algunos casos una modelación para sacar el indicador para campo cuando está integrado campo e ingenio. Desde el punto de vista de la auditoría, garantizar que los cálculos son correctos, garantizar que se ha hecho esa simulación para el valor de la caña para la parte agrícola, asegurarse que se han incluido los costos pero no los salarios, y que se ha incluido el valor total de la caña procesada dentro de la calculadora. O sea, garantizar que ese volumen está correcto, que las cifras son correctas respecto a la operación y que la cifra final además está en coherencia con lo visto y con lo implementado y con la entrevista realizada al personal encargado. Pasamos al criterio 5.2. Reducir las emisiones y los efluentes, promover el reciclado de los flujos de residuos cuando sea práctico. El 5.2.1 nos dice el operador cumple con la legislación sobre emisiones atmosféricas de fuentes puntuales y es un indicador para el ingenio. Se medirá y notificará las emisiones de fuentes puntuales y demostrará que cumple con la legislación aplicable en términos de PM10, PM2.5, SO2, NOx. Desde el punto de vista de la implementación, conocer muy bien la legislación local aplicable en términos de material particulado en la fuente de emisión dentro del ingenio, caldera, potencialmente camiones también. Evaluar que las herramientas que utilizamos para medir estos elementos de material particulado son correctas o el personal
está calificado para hacer estas mediciones, tiene las herramientas e instrumentos adecuados y los laboratorios de medición tienen las credenciales necesarias. Y obviamente, cuando no se cumplan, pues tener un plan de acción para cerrar estos riesgos. El seguimiento puede ser realizado por los propios operadores a través de recursos de datos disponibles públicamente como las autoridades nacionales o locales cuando sea posible. Desde la auditoría, estar seguro de conocer cuáles son los requisitos legales, verificar estos 4 elementos, el PM10, PM2.5, S2, NOx, verificar si se tiene esta información, si se han hecho impactos por rosa de los vientos, desde el punto de vista de emisión de caldera o de material particulado en el ingenio, y conocer también o comunicarse con las partes interesadas para conocer si ha habido impactos, si se conocen los impactos, si este va a generar impacto de este material particulado. Si no existen potencialmente legislaciones legales, ver si hay legislaciones internacionales o acuerdos internacionales que permitan también conocer los parámetros de medición necesarios. Pasamos al 5.2.2, el operador recicla o elimina de forma segura los residuos que no son de producción. Mínimo 50%, aquí nos habla entonces que es el 50% de estos elementos mínimos tienen que tener un plan de un programa de reciclado, reutilización, eliminación o almacenamiento seguro y responsable, si no hay otras opciones, para al menos fibra, metal, plástico, caucho, madera, vidrio y elementos electrónicos. Desde la implementación, conocer muy bien el plan de gestión integral de residuos, conocer las caracterizaciones de estos residuos en la fuente, la separación en la fuente, cómo es el procedimiento, cuáles son las capacitaciones que tenemos que hacer al personal para esta separación en la fuente, la identificación, los almacenamientos adecuados para que estos productos no tengan contaminación cruzada de productos químicos o de aceites y grasas, productos que requieren una disposición final diferente. Y documentar y registrar ese plan de manejo responsable, posiblemente de disposición, reciclaje o reutilización de estos productos. Todo basado o como fuente del plan de gestión integral de residuos. El auditor entonces entrevistará al personal del campo garantizando que tiene las capacitaciones adecuadas para llevar posteriormente este reciclaje. Conocerá el plan, visitará las zonas de disposición para asegurarse que no hay contaminación cruzada de ningún otro producto químico, verificará los contratos de disposición, verificará posiblemente los contratos de reuso, los acuerdos con la comunidad si llegara a pasar, y obviamente acceder a los registros y firmas de estos acuerdos. Confirmará además que se mantiene trazabilidad sobre los volúmenes reciclados, volúmenes reutilizados, de forma segura y garantizar que en la calculadora corresponde efectivamente con los elementos mínimos que son el 50% de estos productos. Pasamos al 5.3, formar a sus trabajadores y a otros trabajadores en todas las áreas de su trabajo y desarrollar sus habilidades generales. El criterio 5.3 está compuesto por un indicador, el indicador 5.3.1. El operador proporciona formación profesional a los trabajadores. Bien, este indicador se aplica al ingenio y el área agrícola que fue incluida en la unidad de certificación. Y el estándar que el indicador pide es que las horas de capacitación sean por lo menos en promedio 16 horas al año por trabajador o su equivalente a tiempo completo. Bien, este indicador entonces pide que este promedio de 16 horas de capacitación incluyan capacitaciones profesional y o ocupacional a todos los trabajadores. Esto se excluye todo que es capacitación en salud y seguridad. Esto es porque tenemos otro indicador bajo el principio 2 que considera las capacitaciones en salud y seguridad. Entonces, acá en 5.3.1 se considera solamente las horas de capacitación para capacitación profesional y ocupacional. Y es importante decir que esto se incluye capacitaciones a trabajadores básicos, a gerencia intermediaria y a alta gerencia. Entonces, todos estos trabajadores deben de recibir capacitaciones.
También el indicador pide que se prepare un plan de capacitación antes de cada zafra o cada ciclo de corte. Y para los casos que la zafra es un ciclo continuo, entonces el indicador pide que el plan de capacitación sea anual. Este indicador entonces aplica a los trabajos de fábrica y de granja, se debe tener formación profesional, mantener registros y asegurarse de que los formadores son competentes, de que la formación se adapta al nivel de público, de que todos los trabajadores tienen la misma oportunidad para acceder a dicha formación, que hay medición de la eficiencia y que se tiene el registro número total de horas de formación para poder tener a la final este indicador incluido adecuadamente en la calculadora. Evaluar las formaciones, garantizarse que no se tienen formaciones de seguridad en el trabajo, sino que son formaciones que se adaptan a las necesidades de los trabajadores y que permiten mejorar sus talentos y mejorar su crecimiento dentro de la organización o fuera de la organización. Desde la auditoría, confirmar que el programa está documentado, confirmar que las horas fueron bien trazadas desde la fuente hasta la calculadora, entrevistar a los trabajadores para garantizar que han asistido efectivamente a estas capacitaciones, verificar que los formadores son adecuados, verificar el material de formación, verificar la calificación de estas formaciones y de nuevo verificar la fuente de estos cálculos en la calculadora para garantizar que se cumple con las mínimo 16 horas. Pasamos entonces al último criterio de este principio y del estándar 5.4, mejora continua del bienestar de los trabajadores. Pasamos entonces a este último indicador, 5.4.1, y único indicador de este criterio. El operador promueve la inclusión de género en puestos directivos y calificados, superior o igual al 15%, y aplica a trabajadores en las instalaciones del ingenio y las granjas, en toda la unidad de certificación. Entonces lleva a cabo capacitación para empoderamiento de la mujer basada en la comunidad. Operaciones de reclutamiento aumentan la presencia de mujeres en estos puestos directivos y cualificados para alcanzar el objetivo fijado de la operación de no menos del 15%. Desde la implementación, conocer evidentemente los principios de las Naciones Unidas para Mujeres de 2011, los informes de impacto de la OIT, la guía sobre cuestiones de género, las políticas de empleo y mercado de trabajo. Obviamente, también muy importante identificar los puestos calificados y gerenciales, tenerlos claramente identificados para identificar en cuáles debemos medir. Sí, esto es una identificación interna, pero evidentemente tener en cuenta supervisores, todas las tareas técnicas y calificadas dentro de la operación. Y hacer la medición exacta para verificar si se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo, llevar a cabo el plan de acción para cerrar esta brecha en este caso y garantizar que hay apertura desde el punto de vista de contratación a estos puestos. Finalmente, desde la auditoría, entrevistar a las mujeres en campo, garantizar que los procesos de selección y promoción son equitativos, verificar que esa selección de puestos calificados es correcta, ¿sí? Verificar entonces que la proporción de mujeres está adecuada, que se ha ajustado o aumentado en el tiempo, confirmar los resultados evidentemente y evaluar también con las partes interesadas, con las comunidades donde están de pronto esta fuerza de trabajo, que los procesos de selección son equitativos. Hablar también con el personal masculino para conocer su opinión al respecto y verificar cómo se ya está llevando este proceso de inclusión de género dentro de la empresa. Llegamos al fin de este módulo. Si tienen preguntas, por favor participen de las sesiones de preguntas y respuestas o escriban al correo standards@bunsucro.com. Muchas gracias.